Buenos días, Iglesia Transformación y Vida. Dios te bendiga. Me es un gusto y una alegría poder compartir contigo. Ya tenía algunas semanas que no había podido estar compartiendo a través de este medio. Y de verdad que me da mucho gusto y agradecido con Dios, sabiendo que Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Y sabemos que Dios se ha manifestado en la iglesia, en la familia, Transformación y Vida. Así que en esta hora damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos y queremos seguirte invitando para que no dejes de conectarte. Sabemos que este es un tiempo quizás complicado, difícil para muchos, pero esta es una buena oportunidad, una muy buena alternativa para seguir recibiendo de la palabra, para seguir conectados con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Seguimos invitándote para que puedas estar en nuestras reuniones presenciales y tenemos en San Juan del Río 2 reuniones. Recuerda que la primera es a las 10 de la mañana y la segunda a las 11:45 en San Juan del Río. En Tequisquiapan tenemos solo una reunión y esta es a las 11 de la mañana. Así que en estos horarios vamos a estar pendientes. San Francisco, allí no se han movido los horarios, 12 del día estamos reuniéndonos también con la ayuda de Dios. Así que una vez más te invitamos para que continúes conectado, recibiendo de la palabra. Si por este tiempo no ha sido posible que puedas estar en nuestras reuniones presenciales, bueno, pues conéctate. Y en esta hora vamos a tener esta oportunidad de compartir contigo la palabra de nuestro Dios. También quisiera orar, quisiera poner en las manos de Dios a cada una de las familias que durante todo este tiempo se han dispuesto en su corazón para estar ofrendando, para estar diezmando, para poder estar siendo fieles a Dios en esta oportunidad y bendición que tenemos de parte de nuestro Dios. Así que yo te invito para que sigamos siendo fieles. De esta manera podemos continuar avanzando en todo lo que Dios nos permite hacer como iglesia y esperando que pronto podamos ir normalizando pues toda la vida espiritual y de actividades y de todo lo que como iglesia llevábamos en tiempo atrás. Pero mientras tanto vamos a esforzarnos y vamos a continuar de esta manera alimentándonos de la palabra. Así que juntos, allí con tu familia, ahí con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, vamos a orar y quiero orar y bendecir cada familia que en este tiempo como iglesia hemos dispuesto nuestro corazón para traer esta ofrenda. Así que vamos juntos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte de una manera muy especial por la vida de cada una de las familias que durante este tiempo han sido fieles, han dispuesto en su corazón para seguir trayendo esta ofrenda, estos diezmos. Te pido, Padre, que tú los bendigas abundantemente. Bendice sus alacenas, sus trabajos, sus negocios, sus actividades cotidianas donde tú provees estos recursos. Bendice a cada uno, Señor, y prospera abundantemente. Asimismo, Dios, yo te pido que tu bendición y protección siga siendo en la familia Transformación y Vida como ha sido hasta el día de hoy. Agradecemos infinitamente, Señor, tu poder, tu gracia, tu misericordia, tu bondad en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú has proveído a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos en tu nombre, Señor, cada ofrenda y cada diezmo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, a quien adoramos y bendecimos desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias, Señor. Quisiéramos hoy, en esta mañana, ir a la palabra. Y hemos estado hablando durante este tiempo relacionado a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y en estos días yo meditaba sobre algo que de alguna manera se nos llega a olvidar, se nos llega a pasar, el hecho del origen
de dónde y cada uno de nosotros como cristianos y como iglesia tenemos. Y me refiero a esto porque quizás algunas personas vienen al conocimiento de la palabra, llegan a una congregación, escuchan el mensaje, son bendecidas sus vidas, son alimentados por la palabra, el Espíritu Santo va obrando en ellos, se van incorporando, se va haciendo un estilo de vida de iglesia, empiezan a caminar, a conocer y sobre la marcha van aprendiendo y van desarrollándose. Pero pocas veces nos detenemos a analizar realmente el origen de dónde y cómo nace la iglesia de Cristo y sobre todo el propósito, el objetivo que Jesucristo establece para sus discípulos, para la iglesia que más adelante es formada como el cuerpo de Cristo. Y Jesús pone un propósito muy específico para todo esto. Y es interesante conocer el trasfondo. Es como, por ejemplo, cuando alguna persona, por ejemplo, algún niño, algún bebé, es adoptado desde muy temprana edad. Es decir, cuando de alguna manera no tiene la oportunidad de tener a sus padres que lo engendraron y viene alguien, alguna familia, algún matrimonio y lo adopta. Y este niño crece y se desarrolla en esta familia, pero en algún momento sabe que fue adoptado, que los padres que tienen solo lo han criado, pero no lo han engendrado. Y esto es un interrogante en ellos y muchas veces hay la inquietud de saber, de conocer su origen, de dónde viene, quién fue su padre, quién lo engendró, incluso su mamá, cómo fue todo esto. Y muchas veces se dan a la tarea para investigar, para preguntar, y eso los lleva a saber su origen, de dónde, quiénes son los que engendraron a este hijo. De la misma manera, creo que cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra como cristianos, la iglesia de Cristo, es importante saber su origen. Y esto es muy sencillo y también sobre todo qué es lo que le dio la forma, qué es lo que le dio sentido, qué es lo que le dio identidad a la iglesia y a cada uno de nosotros como cristianos. Así que es importante saber todo esto. Y el libro de los Hechos nos narra la vida de los primeros cristianos y el desarrollo de la iglesia de Cristo. Y creo que este fundamento es clave. Esta es la parte medular de la iglesia y que esto es lo que hoy quisiéramos empezar a retomar y que podamos volver a nuestro origen, a ese fundamento de la vida de la iglesia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 43 al 47, dice de esta manera: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Este primer evento que podemos ver en el libro de los Hechos es allí cuando se inicia el ministerio de los apóstoles, y este es el fundamento que se empieza a establecer en la vida de la iglesia con ese propósito. Dice la palabra que empezaron a realizarse maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles a todas estas personas. Así que dice la palabra, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Primero eran impactados por la palabra de Dios. Primero eran impactados por el poder de Dios. Primero veían señales, maravillas, prodigios, sanidades, transformaciones, llenos del Espíritu Santo. Entonces esto cautivaba el corazón de las personas. Esto hacía que entonces empezaban a estar juntos, a no quererse separar, a no quererse ir a otro lugar, a no estar separados de ese lugar y de esa palabra y de esa atmósfera que en ese momento les rodeaba, porque allí habían podido encontrar sanidad, libertad, bendición. Y este es uno de los propósitos como iglesia que Jesús establece para el cuerpo de Cristo.
Una de las funciones es que cada uno de nosotros podamos tener esa unción, ese poder del Espíritu Santo obrando en nosotros para poder testificar del poder de Dios. Para que aquellos que tienen una necesidad, aquellos que están pasando por tiempos difíciles, la iglesia es la respuesta a esa necesidad. Y entonces dice la palabra que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces empezaba a haber una convivencia, una interacción, todos de un mismo sentir, y dice la palabra que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Podemos ver entonces una manifestación aquí del amor de Cristo, el amor de Dios en la vida de cada uno de ellos, que empezaban a manifestar cómo ya no veían para sí mismos, sino entonces ahora ellos estaban dando de lo que tenían, aportaban para bendecir a otros, y ese es el corazón de Cristo. Ese es el corazón de Dios. La palabra de Dios es tan clara que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, este es el amor de Dios, de tal manera manifestado, obrando en cada uno de nosotros. De la misma manera los discípulos, de la misma manera los que eran transformados, de la misma manera los que se iban añadiendo, iban siendo llenos del Espíritu Santo. Era una atmósfera que se empezaba a respirar de unidad, de amor, de poder expresar, de poder ayudar, de poder bendecir. Esta es la parte central de la iglesia de Cristo. Dice la palabra, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Y esta es otra de las cosas importantes, que la iglesia de Cristo, de donde debe estar, de donde pertenecía ese grupo, era en esa unidad, perseverando en la palabra cada día, pero lo hacían en el templo. Siempre hay un lugar para cada cosa. Tú no comes en la sala, tú no comes en el baño, tú no comes en la calle. Hay un lugar que se ha dispuesto para comer. Hay un lugar que se ha dispuesto para dormir, para descansar. Hay un lugar dispuesto para meditar incluso. Hay un lugar dispuesto para orar. Es decir, siempre hay un lugar para desarrollar determinadas cosas en nuestras vidas. Los discípulos, cada uno de los que iban siendo añadidos, entraban en esa unidad de compartir la palabra, de reunirse, de estar allí unánimes cada uno, cada día, pero lo hacían también en el templo, en la casa de Dios. Este es el lugar que Dios ha escogido, este es el lugar, la casa de Dios. El Señor lo declara que su casa será llamada casa de oración. Por lo tanto, entonces, cuando venimos a la casa de nuestro Dios, es allí cuando podemos tener ese ambiente, esa atmósfera, ese lugar donde el Espíritu Santo se mueve en esa relación entre uno y otro como cuerpo de Cristo. Dice la palabra, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Te das cuenta de esa interacción tan hermosa? ¿Por qué había todo esto? Porque dice la palabra que había un mismo espíritu, había un mismo sentir, había una unidad que trae el Espíritu Santo. Y cuando esto se da en el cuerpo de Cristo, mira, todo funciona de una manera tan increíble como una maquinita. Todo va engranando de tal forma que todo va siendo de una manera perfecta, de una manera increíble, donde podemos ver aquí que no había egoísmo, no había crítica, no había cosas allí de querer sacar ventaja de alguien, no, sino que estaban compartiendo lo que Dios les permitía tener, compartían el pan, compartían los bienes, se animaban en esa unidad cada día de estar en la palabra, en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y finalmente dice la palabra que alababan a Dios.
Finalmente, creo que como iglesia, si entendemos el origen que nos habla el libro de los Hechos, de cómo nace, cómo se funda, cuáles son las cosas, las primeras cosas que los cristianos empezaron a hacer, no es otra cosa más que la manifestación del Espíritu Santo en ellos. Recuerda que tiempo atrás habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo movía todas las cosas. De tal manera que entonces esa unidad que se daba en el cuerpo de Cristo no era otra cosa más que el Espíritu Santo moviéndose en ese momento. Y al momento de estar en esa unidad, ellos sabían que todo lo que habían recibido, todo lo que tenían y todo lo que hacían era por Dios y para Dios. Y por eso finalmente dice la palabra que ellos alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pensemos en esto. Esto es como algo extraordinario. Algo que hoy no podemos como visualizar, ¿te das cuenta? Cuando nosotros conocemos el fundamento, nuestro origen, cuando entendemos todas estas cosas, entonces sabemos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Que es allí cuando nosotros empezamos a tener una identidad y sabemos que somos iglesia, sí, que somos el cuerpo de Cristo, sí, pero hay un fundamento. Hay una columna, hay una estructura, hay algo que tiene que impactar y algo que tiene que testificar, como sucedía en ese tiempo en el libro de los Hechos. Eran conocidos por todo lo que estaba sucediendo en ese lugar, algo totalmente fuera de lo común. Habían logrado tener una identidad. Por eso en aquel tiempo, por primera vez, se les llamó cristianos. En aquel tiempo había una relación entre Cristo y ellos que podían decir, ellos son cristianos porque se parecen a Cristo, hacen lo que Cristo hacía, hacen lo que Jesús hacía, de tal manera que había un sinónimo, había una relación, había algo que los ligaba y entonces de allí nace el nombre de cristianos. Pero sucede algo, que en algún tiempo empezaron a venir doctrinas, costumbres, modas, nuevas filosofías y aún lo que hoy estamos viviendo, una pandemia. Y yo no sé qué podamos vivir el día de mañana porque pues esto no se acaba. Es decir, mientras estemos en esta tierra, estaremos experimentando tantas cosas, como te he dicho, en esta vida nada es para siempre. Hoy estamos viviendo una cosa, mañana vendrá otra, después otra. Y así estarán sucediendo eventos en la vida de la iglesia, como ha venido sucediendo desde tiempo atrás, desde doctrinas equivocadas. De hecho, hay pasajes donde nos hablan cómo ya desde aquel tiempo empezaban a levantarse falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas. Y entonces incluso el apóstol Pablo hablaba a las iglesias y decía mucho cuidado porque hay enseñanza así, hay doctrinas de esta manera, hay modas de esta otra forma, hay filosofías que se levantan. Si hubiera otro evangelio, decía, sea anatema. Pero durante este tiempo, la iglesia de Jesucristo ha sido afectada en todas las generaciones, en todos los procesos. El enemigo siempre ha querido afectar, dañar la vida de la iglesia. Y esto ha producido también que en algún momento todas estas cosas se pueda producir en la iglesia de Cristo, que deje de caminar en ese fundamento de la palabra genuino, de que pueda verdaderamente enfocarse en lo que hemos aprendido y que en algún momento pueda tomar un camino equivocado o se desvíe o caiga en el engaño del diablo. Este es el riesgo que hoy como iglesia estamos teniendo. Hay tantas cosas que el enemigo trae a nuestra vida, a nuestro corazón,
como cristianos, como iglesia, y empiezan a cambiar las percepciones, empiezan a cambiar las cosas, empezamos a desviar algunos aspectos. Y mira, sucedía desde la antigüedad. Jeremías capítulo 6, versículos 16 y 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 6, versículos 16 y 17. Así dijo Jehová: paraos en el camino, párense en el camino, párense donde van caminando y miren, observen y pregúntense por las sendas antiguas. ¿Qué estaba diciendo Dios? Dios estaba diciendo a su pueblo: miren, van por un camino que piensan que a lo mejor es el correcto, pero deténganse y miren y pregúntense por las sendas antiguas, es decir, hagan una evaluación, empiecen a recordar lo que antes se hizo, empiecen a ver el fundamento, empiecen a ver el origen de la iglesia, empiecen a ver el origen del pueblo de Dios, empiecen a ver cómo antes se establecen determinadas cosas para la vida de la iglesia, para la vida del pueblo de Israel, para cada uno de nosotros como iglesia, como cristianos. Y dice la palabra, y vean por esas sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Andad por el buen camino. Y entonces dice la palabra: y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el camino correcto. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Cuando nosotros estamos en el camino correcto, cuando estamos caminando en esa esencia, en esa identidad de lo que nosotros somos, en el caminar con Dios, en nuestra vida como cristiano, en nuestra vida como iglesia, y estamos caminando en las sendas antiguas, es decir, en el camino correcto de la palabra, del evangelio, y empezamos a caminar por él, andar por él. Y entonces, ¿qué va a pasar en nosotros? Dice la palabra, que vamos a hallar descanso a vuestras almas. Eso es lo que produce la palabra en nosotros: descanso, paz, gozo, libertad. Si no está habiendo esto en tu corazón, si no tienes paz, si no tienes gozo, si no tienes libertad, si no tienes alegría en tu alma, en tu corazón, quiere decir que tienes que hacer un alto en tu caminar. Y tienes que mirar qué es lo que has dejado atrás. ¿Qué es lo que has dejado en la esencia de lo que Dios establece en su palabra? Y empezar a retomar, empezar a hacer las cosas que en un principio Dios puso allí en tu corazón. Cuando el Señor nos habla y nos dice: has dejado tu primer amor, no es otra cosa más que en algún momento nos hemos desviado. No es otra cosa más que hemos caminado por un camino incorrecto. Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros empezamos a caminar en el camino correcto, entonces dice que va a haber un resultado en nosotros. Y ese resultado va a ser descanso, paz, gozo a nuestra alma. Pero mira qué tremendo es esto. Sigue diciendo la palabra esta respuesta que el pueblo tuvo para con Dios. Mas dijeron: no andaremos. Qué tremendo es esto, ¿no te parece? Cuando Dios lo único que quiere es bendecir nuestra vida, cuando lo único que Dios quiere es que seamos parte de su cuerpo, de su iglesia, cuando Dios solo lo que quiere es que podamos tener paz y alegría y bendición en nuestras vidas, la respuesta del hombre, la respuesta del pueblo de Israel fue: no andaremos, no vamos a regresar a tu camino, no vamos a regresar a tu palabra. Y entonces dice el Señor: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: no escucharemos. Qué tremendo es esto, mi hermano. Qué duro y qué tremendo es esto. Cuando Dios con lazos de amor nos está hablando, cuando Dios nos ha escogido para ser su iglesia, cuando Dios nos ha llamado para ser una bendición, cuando Dios nos ha llamado para ser esos adoradores en espíritu y en verdad,
Y que nuestra reacción pueda ser: no quiero, no me interesa. Y cuando Dios ha usado todos los medios para que nos acerquemos a Él con amor, en su gracia, en su misericordia, en su perdón, y digamos: no quiero, despreciando, minimizando su gracia, su amor, su misericordia, su bendición. Cuando Él dice: ven, ven y estad conmigo. Ven y camina en ese camino de bendición donde vas a encontrar paz a tu alma, y la respuesta sea: no quiero, no me interesa. Qué duro es eso. Qué duro, de verdad, qué duro es eso. Pero te digo algo. Esto es un proceso muy sutil que no nos damos cuenta en qué momento hemos dejado de caminar con Dios. Es un proceso tan sutil que no nos damos cuenta en qué momento se ha endurecido el corazón del pueblo, en qué momento se ha endurecido el corazón de la iglesia, en qué momento hemos dejado la palabra de nuestro Dios, cambiando esos fundamentos, queriendo ajustarnos a los cambios de nuestros días más que otra cosa. Y a veces cambiamos todo lo que hemos aprendido, todo lo que la palabra de Dios nos enseña, y empezamos a desvirtuar, a desviar, empezamos a cambiar, empezamos a dejar de una manera tan sutil que cuando nos damos cuenta el corazón se ha endurecido. Y nos vamos ajustando a los cambios de nuestros días. Nos vamos ajustando a todo lo que hoy se está viviendo en el mundo. Y es como más inclinarnos a las cosas cotidianas para sentirnos seguros. Y te voy a decir algo, y esto lo pone Dios en mi corazón en este momento. A veces pensamos que nosotros, con las precauciones y con las cosas que tomamos y con las cosas que hacemos para no afectar nuestra salud, pensamos que eso es lo mejor y que allí vamos a estar seguros y que allí vamos a estar bien. Déjame decirte eso, esa es una protección humana, ese es un pensamiento humano, eso es algo que no nos va a dar verdaderamente la seguridad, la bendición de poder estar bajo la cobertura, de poder confiar en Dios y decir: Dios, aunque haya cualquier situación en mi vida, haya pandemia, haya sequedad, haya hambre, haya peste, haya epidemias, haya lo que haya, Dios, yo no puedo estar seguro fuera de ti. Aunque yo haga todo lo que tenga que hacer, eso será insuficiente. Donde yo puedo estar seguro y saber que tú me cuidas es cuando sé que estoy bajo tu abrigo, bajo tu amparo, bajo tu protección, y entonces nada podrá tocarnos. Y eso sí es una certeza, eso es una seguridad. Mateo capítulo 24, versículo 35. Dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una vez más te digo, en esta tierra, en esta vida, nada es para siempre. Hoy es y mañana no es. Hoy tienes y mañana no tienes. Hoy pareciera estar algo seguro y que tú puedes pensar que puedes llegar a una edad avanzada porque te sientes sano y te sientes joven y puedes llegar a cierto tiempo. No. Nada es para siempre. Dice la palabra que somos como la flor del campo, que hoy florece, el día de mañana se marchita, se seca, es cortada, es quemada y echada afuera. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Por eso la palabra de Dios dice que aún el cielo y la tierra pueden pasar, pueden terminar, pueden acabarse. Pero la palabra de Dios nunca, nunca pasará. Nunca. Porque, ¿sabes? Yo ahorita pienso en esto y esto es hermoso. La palabra de Dios nos anima, nos alimenta. La palabra de Dios llena nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser
nos da paz, nos da fortaleza, nos da libertad. Y es lo que nos sostiene en esta vida. Y es lo que sustenta nuestra vida. Ese alimento que tenemos cotidianamente, eso es lo que nos da esa fortaleza, esa paz, esa libertad. La palabra de Dios, eso es el alimento espiritual, es lo que nos sustenta. Y cuando yo leo esta palabra, pero mi palabra no pasará, yo puedo imaginarme aún cuando yo esté en la presencia de nuestro Dios. Aún cuando todos y cada uno podamos estar en la presencia de nuestro Dios. Y todo esto aquí haya terminado. Yo puedo imaginarme allí en la presencia de nuestro Dios, una vez más citando la palabra. Estaremos disfrutando de la palabra de nuestro Dios, allí por la eternidad, porque esa no va a pasar. Yo hasta me puedo imaginar compartiendo con Jesús. ¿Te puedes imaginar eso? Y poderle decir: Jesús, ¿te acuerdas cuando tú nos decías en la palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy? Jesús, yo puedo ahora volver a citar esa palabra, porque ahora estoy delante de ti, tú eres esa paz, y esa paz hoy la siento de ti. Y así podríamos citar tantas cosas de la palabra que hoy estamos viviendo y que es el sustento de nuestra vida. Por eso la palabra dice: mis palabras no pasarán. Pero si tan solo pudiéramos hacer una evaluación de la iglesia de Cristo de nuestro tiempo, al tiempo del libro de los Hechos, que pudiéramos hacer una evaluación de ese antes, es decir, de ese nacimiento, de ese origen, de allí de donde nosotros venimos como una herencia de la iglesia cristiana, de ese fundamento cuando se inicia en el libro de los Hechos. Si podemos ver lo que sucedía en ese tiempo y luego podemos ser lo que hoy estamos viviendo, e incluso pudiéramos hacer una evaluación después de esta pandemia, porque volvemos a lo mismo, esto va a terminar, esto no va a ser para siempre. Y cuando termine, sería interesante hacer una evaluación. Sería interesante ver y hacer un recuento de todas estas cosas. De hecho, un día comentaba sobre esto y he sentido la inquietud de hacer una evaluación después de la pandemia, como cuando viene un gran terremoto, un gran huracán y llega a una ciudad y hace una destrucción terrible, tremenda, y pasa aquel tornado y termina con aquello. Y al pasar el tornado y toda la tormenta y todo lo que en ese momento afectó, la gente empieza a salir y empieza a regresar de los albergues y empezamos allí a ver y empieza a haber un recuento y empiezan a hacer una evaluación de lo que tenían y de lo que hoy ya no se tiene, de lo que se perdió, de lo que se diluyó. Sería interesante eso, ¿no crees? Si hacemos una evaluación de antes, durante y después, encontraríamos seguramente que en algunos cristianos ha cambiado la percepción de la iglesia. Que en algunos cristianos ha cambiado la percepción de la iglesia en cuanto a la forma y aun cuanto a la estructura que tenía. Pero déjame decirte esto: nada de lo que pueda suceder en el mundo puede cambiar la estructura de la iglesia de Cristo. Nada. Esto tiene que ser tan sólido, esto tiene que ser tan claro y tan verdadero, que como aquel canto antiguo, la iglesia en pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando. Pero ese caminar tiene que ser genuino. Ese caminar, no debemos perder el fundamento, no debemos de perder la estructura, no debemos de perder el origen, el propósito por el cual Dios establece la iglesia en este mundo. No podemos perder. La iglesia en cualquier parte del mundo tiene que desarrollarse, aún con todos los impedimentos que pueda haber. Hay naciones, países que directamente prohíben predicar el evangelio de Jesucristo. No hay libertad.
No hay libertad para congregarse, no hay libertad para establecer iglesias, no hay libertad para desarrollarse como cuerpo de Cristo. Pero déjame decirte que aún en estas naciones Dios se está moviendo con hombres y mujeres que están levantando y que están predicando la palabra y que están haciendo lo necesario, porque la iglesia de Jesucristo va y estará permanente y permanecerá hasta el fin de los tiempos, hasta el tiempo en que Jesucristo venga por su iglesia. Dios está levantando a hombres y mujeres como Nehemías, dispuestos a predicar, dispuestos a reedificar, dispuestos a sembrar, estableciendo los fundamentos de la palabra de Dios. Esto es importante. Por eso el poder regresar, el poder entrar en el origen de dónde venimos, qué es la iglesia, para qué funciona y cómo está siendo en este tiempo. Y si nosotros verdaderamente entendemos todo esto, el poder establecer los fundamentos de la palabra de Dios, entonces vamos a detectar inmediatamente cuando algo ya no está funcionando bien, cuando algo se está deteriorando, cuando algo se está desviando, cuando algo está tomando otro curso diferente, cuando algo está entrando para contaminar la palabra. Allí estaremos los atalayas, allí estaremos los hombres de Dios, allí estarán las mujeres para poder, como Nehemías, estar reedificando, estar trabajando, estar sembrando, estar motivando, estar hablando y estar estableciendo el reino de Dios. Y poder regresar y poder caminar nuevamente en el camino de Dios, genuino, real, verdadero. No con mezclas, no con otros objetivos, no con otros propósitos, no con otras metas. La iglesia tiene un propósito bien definido en esta tierra. Hoy Dios está levantando hombres y mujeres como Nehemías para reedificar su iglesia. Yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto en tu corazón para ser un Nehemías? ¿Tú estarías hoy haciendo un alto en tu camino para decir, Señor, aquí estoy? Yo quiero empezar a reedificar tu iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer? Mira, yo quiero dejarte esto en tu corazón para terminar. Hay cosas tan fundamentales en el cuerpo de Cristo. Ya hablaremos más adelante de otras cosas que tienen que ver con el fundamento, con el desarrollo, con lo que la iglesia de Jesucristo es en este mundo. Pero yo quiero invitarte también para que hagamos un alto en nuestro camino y empecemos a reedificar áreas como estas como iglesia. Una, la adoración. Es necesario que nosotros empecemos a reedificar la adoración. Y esto es en cada uno de nosotros. Esto se empieza por cada uno de nosotros. Cuando entendemos que la adoración tiene que ser genuina, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no cantantes, no hombres técnicos que manejen la voz extraordinariamente. Eso es bueno, pero no es el fundamento. No hombres y mujeres que tengan la capacidad musical para tocar todos los instrumentos. Eso es bueno, pero no es lo fundamental. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso tiene que ver con una identidad. Recuerda lo que hacían los primeros cristianos en el templo. Adoraban a Dios. Necesitamos restaurar la adoración. Otra cosa más, necesitamos restaurar la oración. ¿Qué hacían en aquel tiempo? Estaban en las casas, se juntaban para orar. La oración. Jesús hablaba en esa exhortación aquellos que habían hecho del templo un mercader. Y Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Tenemos que restaurar la oración. La oración tiene que ir en ese enfoque hacia la presencia de Dios, en esa adoración.
No una oración egoísta, no una oración solo de pedir, no una oración solo de dame, quiero, necesito, haz, torna. No, una adoración, una oración verdaderamente que salga de nuestro corazón para ser movidos por el Espíritu Santo y hacer conforme a su voluntad. Tenemos que restaurar una pasión por Dios, no una religiosidad. Tiene que haber un corazón dispuesto en una pasión por Dios. Amarlo profundamente. Que sea nuestra prioridad. Que no haya nada que nos impida poder buscarlo, poder adorarlo, poder estar en su presencia. Porque es una pasión, es algo que arde en nuestros corazones. Que cuando Jesús nos habla, es algo que llena nuestro espíritu, nuestro ser. De tal manera que eso nos mueve en esa pasión de buscarlo y de estar en su presencia. Tenemos que restaurar nuestro servicio a Dios. Servirle a Él. No solamente en un ministerio que Él nos haya dado para poderlo desarrollar en su templo, en su casa. No solo un ministerio que tenga que ver con el cuerpo de Cristo, sino servir a Dios va mucho más allá. Y eso lo hemos estado hablando un poco y hablaremos más sobre esto. Servir a Dios. Algo más que tenemos que reedificar, reorientar. Fidelidad. Es un compromiso con Dios. No es hoy sí y mañana no. Es un compromiso con Dios. Fidelidad. Mira, si yo como pastor he expresado esto muchas veces, ¿cuánto más Dios no lo hará? Yo he dicho, si algo valoro en la vida de una persona, si algo para mí es importante en la vida de una persona, es encontrar en esa persona fidelidad y lealtad. Ser leales, ser fieles, no solamente a Dios, sino en nuestra naturaleza, en nuestra expresión, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de movernos, con quien estemos alrededor, con quien podamos convivir y estar. Esa parte de fidelidad y lealtad es clave. Tenemos que restaurar esto. Tenemos que reconstruir. Entender que hemos sido llamados para permanecer, para ser fieles a Dios. Y por último, comunión. Comunión. Tener ese tiempo con Dios, permanente, en todo momento, en todo tiempo. Comunión, relación, estar allí en su presencia, poder estar interactuando con Él uno a otro, allí en ese momento, Dios y yo estando en esa búsqueda, en esa comunión uno con otro. De la misma manera que Jesús lo hacía con el Padre, todos los días, todo el tiempo, esa comunión con el Padre. Tenemos que regresar. Dice la palabra en el libro de los Hechos que mantenían esa comunión, no solamente entre ellos, sino esa comunión también en esa oración, en esa palabra, en esa relación con el Padre. Es allí donde Dios está hablando hoy a nuestras vidas como iglesia. Es allí donde nosotros hoy tenemos que levantarnos como atalayas para empezar a difundir, a hablar, a predicar, a compartir ese mensaje de vida como lo hacían los discípulos en aquel tiempo. Es el tiempo de empezar a restablecer, a restaurar todo lo que se ha diluido y todo lo que ha venido a la vida de la iglesia con modas y cosas religiosas y demás. Tenemos que desechar y sacar, dice la palabra, hagamos un alto por nuestro camino y miremos, analicemos conforme a la palabra. ¿Cuál es nuestro origen? ¿A dónde vamos como iglesia? ¿Cuál es el propósito que tenemos cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Y es allí donde es el tiempo ahora de reconstruir. Es el tiempo allí de empezar a buscar. Y es el tiempo de regresar a nuestra genuina y verdadera identidad, a nuestro origen. La iglesia de Cristo no puede ser diluida ni contaminada.
Yo te invito en esta hora para que juntos hoy hagas una decisión en tu vida. Hoy tú puedas hacer un alto en tu camino y mires lo que estás haciendo. Mires dónde estás, si es el camino correcto o te has desviado. Es el tiempo de retomar y es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de volver a poder empezar a reedificar todo lo que se ha deteriorado. Así que yo te invito en esta hora que oremos a Dios juntos. Allí con tu familia vamos a orar. Y yo te pido que tú dispongas tu corazón y que tú en esta hora le digas: Señor, aquí estoy. Y podamos presentarnos de Él en humildad, reconociendo que solo Él puede traer esa paz, esa libertad, y que solo Él puede traer esa bendición a la vida de cada uno de nosotros. Oramos, mi hermano. Oramos. Padre, te damos gracias. Exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres Dios, porque tú eres grande y poderoso, Padre. Gracias por la palabra que en este tiempo estás trayendo a nuestros corazones. Porque ciertamente, Señor, tu iglesia está pasando por un tiempo difícil. Como generaciones pasadas, en diferentes cosas, diferentes circunstancias, fue probada, fue afectada. Pero hoy tú nos hablas, Señor, que la iglesia puede y sigue caminando y debe seguir caminando, pero sobre todo fundamentada en el origen, fundamentada en cada una de las cosas que tú has establecido para que podamos desarrollar, para que podamos testificar, para que podamos hablar de tu palabra que trae vida, Señor. Padre, transforma nuestros corazones, quita esa dureza. Quita, Señor, esa tibieza. Quita, Señor, todo lo que pueda estar estorbando. Si es religiosidad, Señor, si ha habido una tibieza espiritual, si ha habido alguna doctrina equivocada, si ha habido un desánimo, Padre, en el nombre de Jesús, atamos y echamos fuera todo aquello que esté afectando tu iglesia, Padre. Creemos ahora, Señor, que este es el tiempo de hacer un alto en nuestro caminar y levantarnos e ir hacia adelante y retomar, Señor, cada una de las cosas que quizás hemos dejado o se han diluido. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos para ser esos Nehemías que empiecen a reconstruir como familias cada una de las áreas que tienen que ser edificadas. Padre, en el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy gracias por la palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, porque tú nos sigues hablando cada día en nuestras vidas con el propósito de volvernos a ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te amamos, te amamos, te amamos, papá. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, familia, transformación y vida. Gracias, gracias por estar con nosotros. Yo te pido que abras tu corazón y sé que Dios va a empezar a hacer cosas nuevas, cosas sobrenaturales. Tu vida va a cambiar y tu vida va a ser transformada. Así que vamos hacia adelante. Este es tiempo de redoblar nuestro ánimo, nuestro esfuerzo e ir hacia adelante porque Dios es grande y poderoso. Amén. Dios te bendiga. Saludos a todos los que en algunos otros lugares nos ven, en otros países, en otros estados. Dios los bendiga también. Saludos a cada uno. Gracias, te amamos en el nombre del Señor. Amén.